Saludos a todos, aquí otra vez con ustedes el Sargento Alejandro. Vamos a tocar un tema muy delicado, tan delicado como importante, como urgente. Aunque sea repetitivo, es necesario insistir. Vamos a empezar haciendo como un recuento, una lista, un pase de lista. Vamos a hacer un pase de lista de las personas que desafortunadamente aún siguen en la cárcel sin deberla ni temerla, por haber sido fabricados a conveniencia de gentes desalmadas, gentes delincuentes, convenencieras, con poder. Tenemos a las víctimas del falso caso Wallace: Brenda Quevedo, César Freire, Jacobo Tagle-Dovín, etc. Estas personas siguen retenidas ilegalmente en cárceles de máxima seguridad, torturadas constantemente, para complacer a la tipa esta Isabel Miranda Torres, la cual, como es sabido, fabricó lo del cuentito del secuestro y de asesinato de su hijito a manos de estas personas inocentes, fabricadas, ¿no? Habiendo nueva evidencia, nuevas declaraciones, nuevas investigaciones, que obviamente, pues por ser un caso político, pues no lo van a tomar en cuenta, porque la consigna de los gobiernos, incluido este de la 4T, están para servir a este tipo de delincuentes como Isabel Miranda Torres. Parte de las nuevas investigaciones que dicen: un narcotraficante de apodo La Burra había confesado haberle dado muerte a Hugo Alberto Wallace recientemente, y fue enterrado en una fosa clandestina en el estado de Nayarit. Despuesito de esto, curiosamente, este narcotraficante de apodo La Burra es acribillado aquí en la Ciudad de México. Con esto se cierra una puerta en el sentido de darle justicia a los implicados del falso caso Wallace, porque él habría confesado santo y seña de tiempo, modo, lugar y circunstancia de cómo ejecutó al hijo de la tipa esta y por qué, y dónde lo mandó a enterrar. Pero como a la tipa Wallace no le conviene que su falso caso se desvanezca ya definitivamente, pues manda a hacer estas cosas para esconder su teatrito, ¿no? Para proteger su teatrito, ¿no? Y mientras tanto, gente inocente sigue languideciendo, ¿no? Cuando no cometieron ningún delito. A pesar de que las madres, familiares, amistades de estas personas que fueron fabricadas han estado buscando ayuda en todas las instancias nacionales e internacionales, pues han prestado oídos sordos a sus súplicas, ¿no? No les han prestado atención. Al contrario, los han amenazado. Medios de información no les han querido dar voz, ¿sí? Argumentando de que son temas de seguridad nacional y esas cosas no se tocan, ¿no? Tenemos también el caso del capitán Vladimir Malagón Rendón y de la Cabo Ruth, que como ya se los comenté, el capitán denunció una red de narcotráfico en el ejército, no se dejó reclutar para ser parte del narcotráfico por parte de otro capitán, un capitán desleal, un capitán narcotraficante que trabajaba tanto como escolta de Javier Lozano Alarcón, otro narcotraficante, como también era reclutador del jefe de escoltas del Chapo Guzmán en 2010. El capitán Malagón se defendió de este capitán alemán, no se dejó llevar ante la presencia del grande, del jefe de escoltas del Chapo. El capitán Malagón Rendón se entregó para dar parte de lo que pasó, y en respuesta pues lo torturaron y lo fabricaron como delincuente. No le dieron ninguna garantía, no le respetaron el derecho de réplica, no le respetaron el derecho de, ¿cómo se llama?, de presunción de inocencia, legítima defensa,
reconstrucción de hechos, etcétera. Y sembraron a una cabo, también fabricada por medio de torturas, para armar un cuadro de homicidio pasional, ¿ok? Y esto se corrobora en el periódico Reforma de esas fechas, de junio de 2010, por ahí. Ya les había comentado el caso a detalles en otro diverso podcast. Tenemos también el hecho, ahora, vámonos a la contraparte. Vámonos a ver quiénes son los que sí han sido beneficiados tanto en sus derechos humanos, como en presunción de inocencia, como en el debido proceso, ajá, y como también sus familiares han sido atendidos por los medios y por las autoridades. Vamos a hablar tantito de Tomás Herón, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la antigua PGR. Este señor torturó a uno de los implicados del caso Ayotzinapa. Y quiero comentarles también, entre paréntesis, que este señor Tomás Herón fue defendido por la otra torturadora Isabel Miranda Torres. Cuando se difundió el video donde el señor estaba en una sesión de tortura a este implicado de los 43, la señora Isabel Miranda Torres dijo, ay no, él nada más estaba siendo duro con él, no lo estaba torturando. El hecho de tener a una persona amarrada, con una capucha en la cabeza, vendado de los ojos y tapado de la nariz, únicamente podía respirar por la boca el imputado. El hecho de tenerlo así, eso es tortura. Y el señor Cerón estaba ahí, como máxima autoridad en ese cuarto, él pudo haber parado todo y poner cómodo al imputado, ponerlo en una celda o en una sala de interrogatorio normal, ante una cámara y micrófono para que rinda su declaración, con abogado de por medio, pero no, había como 5 individuos ahí encapuchados y él dirigiendo la tortura. Y la señora Wallace minimizando todo como buena torturadora que es la tipa. Este señor es buscado, está prófugo. Y por lo que se acaba de comentar en los medios, hace como 4 o 5 días, el señor fue rechazado en su amparo. O sea, él metió un amparo, pero el juez lo desechó. Así que la justicia no lo ampara ni lo protege. El señor sigue siendo buscado por los delitos de tortura y desaparición forzada de personas. Obviamente está prófugo, está protegido, lo están ayudando gentes de la autoridad vigente. Y aquí hay una declaración muy, muy curiosa del titular de la Fiscalía General de la República, el florero Alejandro Gersmanero. Lo único que le preocupa a este señor, Gersmanero, o sea, este señor dice sí, que detengan a Fausto Cerón, lo queremos aquí, lo queremos detenido, sí. Pero no le preocupa por el hecho de las torturas o la desaparición que el señor cometió. Lo que más le interesa, lo único que le interesa, más bien lo único, no lo más, sino lo único que le interesa a Gersmanero es el hecho de que Tomás Herón se haya robado 1,000,000,000 de pesos del erario asignados a la PGR en aquel entonces. Eso es lo único que le preocupa a Gersmanero, el dinero. Más no el hacer justicia por los casos de tortura y desaparición forzada que cometió Cerón. Esto es por un lado. Vamos a hablar también de lo más reciente. Un señor de nombre Edgar Beitia, quien afortunadamente ya fue sentenciado a 20 años de prisión en Estados Unidos. Se va a pudrir en una celda 20 años en Estados Unidos por delitos por el narcotráfico. Aquí lo interesante que es que hoy toda la gente sabemos de este personaje
no por las torturas que el señor ordenó hacer y hacía personalmente contra agentes en Nayarit, siendo fiscal del estado, no por sus vínculos con el H2, porque les recuerdo, él y el H2 se reunían en su despacho. Obviamente el H2 entraba como policía, disfrazado de policía encapuchado, para pasar desapercibido y poder entrar sin novedad a las instalaciones. Y una vez en el despacho, pues ya se quitaba la máscara y platicaban, ¿no? Pues estos dos se reunían para elegir a sus víctimas, secuestrarlas, torturarlas, extorsionarlas y pedirle rescate a sus familiares. Los que pagaban salían, los que no, desaparecían, torturados y secuestrados en la habitación número 14 de un hotel cercano a la central camionera de ese estado y a 5 kilómetros de la fiscalía. Por algo se ganó el mote de El Diablo, porque él era el que torturaba personalmente a sus víctimas. Por eso es conocido Beitia, pero desafortunadamente la gente no sabe tanto de estas atrocidades. Lo único que sí sabe ahorita, últimamente, gracias al extorsionador Vicente Serrano de Sin Censura, es que su señora madre, la señora Virgen Beitia, está abogando por su querubín, ¿sí? Anda pidiendo la extradición a México de su querubín para que le den el mismo trato que se le dio a Cienfuegos, porque ella misma lo dice. Así como trataron a Cienfuegos, quiero que traten a mi hijo. Que lo traigan para acá y que lo dejen libre. Si lo exoneraron a Cienfuegos, que exoneren a mi hijo, que es un angelito. Y el estado de Nayarit, según la mamá, dice que hubo paz y prosperidad gracias a su hijo. Aquí me quiero detener tantito. Y quiero señalar al extorsionador Vicente Serrano. Y sí, le digo extorsionador, ¿por qué? Les recuerdo el caso del capitán Malagón. La familiar del capitán Malagón buscó medios para exponer el caso, para que al capitán se le diera voz. El semanario Proceso, en persona de Jorge Carrasco, ¿sí?, batió al capitán, a pesar de que el señor Jorge Carrasco de Proceso fue al reclusorio a entrevistar al capitán. Nunca publicó nada argumentando asunto de seguridad nacional. ¿Qué quiere decir? No, lo que pasa es que nosotros los medios estamos protegiendo a los delincuentes. Ajá. Y no podemos darle voz a sus víctimas porque si no se nos acaba el chayote. Traducido en esas palabras. Pasó Proceso. La familiar buscó a Anabel Hernández. Anabel Hernández, pues como se trataba de embarrar a su amante, Javier Lozano Alarcón, por el tema de que el capitán alemán era escolta de este delincuente, narcotraficante, drogadicto, Javier Lozano Alarcón, pues a Anabel Hernández no le convino porque pues es uno de sus amantes, ¿no? Ahora, la última instancia que esta familiar acudió fue a Vicente Serrano. Vicente Serrano le dijo, va, pero dame 10,000 pesos. Ok, el problema es de que la familiar del capitán pues no tiene esa cantidad. Y lo que me resulta extraño, es a lo que quiero ir, es que a una víctima de delitos, o sea, que a una persona que fue fabricada como delincuente, que fue torturada y que está en la prisión injustamente, no se le presta voz, no se le da voz, no se le presta un micrófono por parte de Vicente Serrano. Yo no he visto a Vicente Serrano acercarse a los familiares de los inculpados del falso caso Wallace. Al contrario, él ha participado en insultarlos, en denigrarlos, junto con Anabel Hernández. He visto entrevistas que este señor Vicente Serrano le hace a Anabel Hernández para platicar de sus libritos, la cuentacuentos vende libros, y habiendo quedado Anabel Hernández de recapacitar y de ¿cómo se llama?, recular en sus dichos, porque en sus libros
acusa a estas personas de narcotraficantes, a los que están en la cárcel, fabricados por la tipa Wallace, los ha acusado, los ha denigrado en repetidas ocasiones en sus libros, ¿sí? De narcoantreros no los baja, ¿sí? Y la señora Anabel Hernández quedó en recular al respecto, o sea, quedó en retirar sus dichos en ese sentido, en hacer las ediciones correspondientes a sus pasquines, y no lo ha hecho. Ajá. No obstante que se le comprobó que ella está equivocada. No obstante que se comprobó que estas personas fueron fabricadas bajo tortura por la cerda Isabel Miranda Torres. ¿Sí? Pues yo no he visto en las entrevistas con Vicente Serrano y con Anabel Hernández que ella haya reculado en ese sentido. Al contrario, insiste. Ajá. A lo que voy es esto. Vicente Serrano, en cambio, le da voz a esas gentes familiares como de Beitia, como la mamá Beitia. Ajá. A ella sí le da espacio con largueza, de a gratis, porque dice el señor que no cobra, ¿verdad? Y me da más pena ajena que una tipa llamada Meme Yamel, que se hace decir feminista y todo, sea la recadera, sea la mandadera, sea la chacha de Vicente Serrano y de César Gutiérrez Priego en las mañaneras. Todo lo que Cesarín, el Junior, hijo de Papi General, quiere manifestar en las mañaneras, lo hace por medio de esta muchacha Meme Yamel, una youtubera, sí, que de periodista tiene lo que yo tengo de arzobispo, ¿no? Todo lo que Vicente Serrano quiere decir en la mañanera, lo hace por medio de esta muchacha. Y en esta ocasión, esta muchacha le fue a decir al presidente que la mamá del señor Beitia quiere trato preferencial como el que se le dio a Cienfuegos Cepeda. A lo que voy es esto. Esta gente de sin censura, entre comillas, de Vicente Serrano y la tal Meme Yamel, solamente dan voz a delincuentes. Las víctimas de delitos, víctimas de fabricación de delitos, se han acercado a Sin Censura, se han acercado a Vicente, se han acercado a esta señora Meme y no han dado voz a las víctimas inocentes. Solamente dan voz a delincuentes como Cienfuegos, como Tomás Ángeles de Aguajare y ahorita a la mamá del torturador y sentenciado ya delincuente Edgar Beitia. ¿Sí? ¿Por qué hago este podcast? Porque quiero recordarle a la gente que estamos viviendo una cuestión de justicia selectiva al mejor postor. Como las víctimas fabricadas como delincuentes no tienen, ¿cómo se llama? No son de abolengo, no son así de sangre azul, ¿no? Por decir algo. Pues ellos no cuentan. Pero cuando se trata de la cerda Isabel Miranda Torres, cuando se trata de Cienfuegos Cepeda, del narcotraficante Tomás Ángeles de Aguajare, que tiene hueso en gobernación, de Tomás Herón, o de Edgar Beitia y su mamá Virgen Beitia, como son los mejores postores, ahí sí se les da servicio a la carta, ¿no? Esa es la situación que yo quería manifestar al auditorio y al pueblo de México. ¿Cómo es posible que a las verdaderas víctimas de delitos encarceladas injustamente se les siga denigrando, se les siga escupiendo a ellos y a sus familiares, se les amenace incluso, ¿sí? Se les agreda física y verbalmente, como el tipo este Vicente Serrano, hablando del caso del capitán Malagón, de llamar mentirosa a la familiar del capitán porque este delincuente se atrevió a extorsionarla? El señor Vicente Serrano no ha demostrado un solo elemento de prueba que desmienta a la familiar del capitán.
Al contrario, ella, la familiar del capitán, puso pruebas de la extorsión, ¿sí? Y eso enfureció a Vicente Serrano. Lo enfureció tanto porque la familiar del capitán tuvo voz en este medio, Los Ángeles Press, por medio de Guadalupe Lizárraga, y eso fue lo que hizo rabiar a Vicente Serrano, amedrentando e insultando, golpeteando a Guadalupe Lizárraga, pero nunca aportó ninguna prueba donde la familiar, donde se acredita que la familiar esté equivocada o haya mentido, ¿no? Solamente insultar, 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 insultar. Eso no es una prueba. Si a mí me acusan de algo y yo tengo las pruebas con qué defenderme, yo las presento sin insultar. ¿Sabes qué? Tú me dijiste esto, aquí están mis pruebas. Cállate. O refútalas si puedes. Pero eso de insultar, decir calificativos, decir adjetivos calificativos, pues eso no es un elemento de prueba. Ajá. Esa es la justicia selectiva, que no solamente las autoridades ya está por demás, eso no nos extraña, pero la justicia selectiva de los supuestos medios independientes como Sin Censura deja mucho que desear porque en realidad están en complicidad con narcotraficantes como Tomás Ángeles de Aguajar y Cienfuegos Cepeda, y ahora con este Beitia. Y lo digo puntualmente y de forma directa. Vicente Serrano es un extorsionador y una rata de los medios. Punto. Él y sus aliados como Meme Yamel y César Gutiérrez Priego, al que por cierto, vuelvo a insistir, los dos se ponen a platicar, se ponen a chacharear en sus entrevistas y todo, pero ninguno menciona el cómo Tomás Ángeles de Aguajare torturó a César Gutiérrez. O sea, César Gutiérrez y Vicente Serrano se ponen a platicar de porquería y media, ¿no? Ya saben, el Junior que se siente experto en temas militares por haber sido hijo de papi militar, ahí anda vociferando con este Vicente Serrano, ¿no? Ahí en sus micrófonos. Y tomando en cuenta que Vicente Serrano adora, admira, venera, se excita con el señor Tomás Ángeles de Aguajare, lo tiene como héroe. Y por otro lado, César Gutiérrez, que fue torturado en 1997 por Tomás Ángeles de Aguajare, a mí se me hace una paradoja muy rara. Y se los pongo de tarea a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cómo es posible que una víctima de torturas defienda a su torturador? ¿Sí? Y todavía quiera silenciar a quienes denuncian a Daguajare por sus crímenes. O sea, ¿cómo es posible que una víctima de torturas defienda a su torturador y ayude a que nadie más lo denuncie? Ajá. Y que tenga amistad con Vicente Serrano, que admira a su torturador. O sea, eso es lo que no entiendo. Ahora, César Gutiérrez se ha encargado de borrar las evidencias, pero ahí tenemos capturas de pantalla de sus tweets. Cuando le preguntan, oye César, ¿es cierto que te torturó Daguajare? Él contesta que sí, y que hay denuncias de él en diferentes carpetas de investigación. Así que César In no me puede decir mentiroso porque él mismo lo ha dicho. Si él ha borrado sus tweets, pues ahí tenemos las capturas de pantalla de donde se embarcó solito. Ajá. Y tenemos los testimoniales de su mamá y de él mismo que fueron a dar en Carmen Aristegui, que chistosamente el portal Carmen Aristegui ya no los tiene, pero Reporte Índigo sí los recopiló y ahí ya en su momento lo pueden buscar. Ajá. Como la familia del general Rebollo fue amenazada y torturada por Tomás Ángeles de Aguajare cuando lo del caso Rebollo. Bueno, ahí en ese sentido, pues es
la cosa, ¿no? Que Vicente Serrano es un sicario de la comunicación independiente. Ajá. De independiente no tiene nada, tiene más línea de narcotraficantes como Beitia, Cienfuegos, Daguajare, y en contraste, cómo él ha escupido en las víctimas de verdad, en las familias de las verdaderas víctimas de delitos. El capitán Malagón y las personas implicadas bajo tortura del falso caso Wallace. Nos seguimos viendo en la próxima. Hasta luego. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.